Hola a todos. Bienvenidos al canal. Hoy les traigo una historia fascinante que seguramente tocará sus corazones. Acompañen a Diego, un joven mexicano que, desde pequeño, encontró su felicidad en los campos junto a su abuelo y su fiel caballo Trueno. Sin embargo, la vida lo lleva a la ciudad, donde pronto descubre que la verdadera felicidad está en sus raíces, en la tierra que lo vio crecer. ¿Podrá Diego superar todos los retos y salvar el rancho familiar? No se pierdan esta increíble historia de perseverancia, amor por la tierra y redescubrimiento. Y ya saben, si les gusta este video, denle un me gusta y suscríbanse al canal para no perderse nuestras próximas historias llenas de emoción y aventura. Capítulo 1. El niño del campo. Un niño galopa por los campos dorados bajo un cielo azul profundo, sintiendo el viento en su rostro mientras su caballo lo lleva por los caminos de tierra. Esta es la historia de Diego, un niño que nunca imaginó que la vida podía cambiar tanto y que, de una forma u otra, siempre estuvo destinado a regresar al campo. Diego tenía 12 años y vivía en una pequeña granja en el corazón de México, en un pueblo rodeado de montañas y cielos abiertos. Su abuelo, don Aurelio, siempre decía que había una magia especial en esos campos, algo que llenaba de paz a quienes los habitaban. Diego no estaba seguro de si esa magia existía o no, pero lo cierto es que allí, en el campo, era feliz. Había algo en la tierra, en los colores del amanecer y en el olor a tierra mojada después de la lluvia, que le hacía sentir que no necesitaba nada más. Desde muy pequeño, Diego había aprendido a amar esa vida sencilla, llena de trabajo, pero también de libertad. Todos los días, ayudaba a su abuelo con las tareas de la granja, alimentar a las gallinas, recoger los huevos frescos y asegurarse de que las vacas estuvieran bien. Pero su momento favorito era cuando podía montar a su caballo, Trueno, un noble caballo de color castaño oscuro, con una crin negra y espesa que ondeaba al viento cuando galopaba. Trueno y Diego eran inseparables, donde iba uno, iba el otro. Al subirse en el lomo de su amigo fiel, Diego sentía que podía llegar a cualquier parte, que el mundo entero estaba al alcance de sus manos. El pueblo donde vivían no tenía más de 50 familias. Todos se conocían y se ayudaban mutuamente. Para Diego, uno de los mayores tesoros de su vida era su amistad con Lola, una niña de su misma edad, con trenzas largas y negras como la noche, y una sonrisa llena de travesuras. Lola y Diego habían crecido juntos, explorando cada rincón del campo y descubriendo lugares secretos que solo ellos conocían. Cada tarde, después de terminar sus tareas, se reunían cerca del río para planear nuevas aventuras. Una tarde, mientras el sol comenzaba a bajar y el cielo se pintaba de tonos naranjas y rosados, Diego y Lola cabalgaban por un sendero rodeado de árboles. La brisa traía consigo el aroma de las flores silvestres, y el sonido de las hojas al moverse les daba una sensación de tranquilidad. Los dos amigos se detuvieron en una colina desde donde podían ver todo el valle. Desde allí, el campo parecía un mar verde y dorado, salpicado de pequeñas casitas de adobe. ¿Crees que algún día te irás de aquí?, preguntó Lola de repente, mirando hacia el horizonte. Diego la miró sorprendido. Esa idea nunca había pasado por su mente. ¿Irme? No. ¿Por qué me iría? Aquí tengo todo lo que quiero, respondió, acariciando el lomo de Trueno. Lola se encogió de hombros y suspiró. Eso pensé. Pero mi mamá dice que hay otros lugares, lugares grandes y llenos de cosas que aquí no tenemos. A veces me pregunto cómo sería vivir en la ciudad. Diego no sabía qué decir. La ciudad era algo distante, algo de lo que solo había escuchado en historias. Su madre le contaba, de vez en cuando, que ella misma había crecido en una ciudad antes de conocer a su padre y mudarse al campo. Pero la idea de vivir en un lugar lleno de edificios y calles pavimentadas le parecía extraña e incluso aterradora. Para él, la vida estaba allí, en el campo, donde todo parecía tener sentido y donde cada día podía respirar aire puro y sentir la tierra bajo sus pies. Aquella noche, Diego llegó a casa para cenar con su madre y su abuelo. La pequeña casa de adobe estaba iluminada por una lámpara de aceite en la mesa. Era un hogar modesto, con muebles de madera y paredes adornadas con fotos de familiares y recuerdos de tiempos pasados. Julia, su madre, servía un guiso de frijoles y tortillas recién hechas, el aroma llenaba el aire y hacía que a Diego se le hiciera agua la boca. Mientras cenaban, don Aurelio contó historias de su juventud, historias que Diego había escuchado 1000 veces pero que siempre le fascinaban. Su abuelo era un hombre de campo, de pocas palabras, pero de una sabiduría profunda. A menudo le hablaba sobre la importancia de respetar la naturaleza y de nunca olvidar las raíces. Para don Aurelio, el campo no era solo un lugar, era un modo de vida, una forma de entender el mundo. Esa noche, cuando Diego estaba a punto de quedarse dormido, escuchó a su madre hablando en voz baja con su abuelo en la cocina. La conversación era sobre él, aunque no podía entender del todo lo que decían. Algo sobre mejor futuro y oportunidades en la ciudad.
Su corazón dio un vuelco. No quería irse, no quería dejar el campo, a Trueno, ni a Lola. Al día siguiente, después de desayunar, Julia le pidió que se sentara junto a ella. Diego pudo ver en sus ojos una mezcla de tristeza y determinación. «Diego», empezó ella, con voz suave, «hay algo que necesito decirte. He estado pensando mucho en lo que es mejor para nosotros, y creo que debemos mudarnos a la ciudad». Diego la miró, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. Sentía que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. «¿Por qué?», preguntó, con la voz quebrada. «¿Por qué tenemos que irnos?». Julia suspiró, buscando las palabras adecuadas. «Aquí no hay muchas oportunidades, hijo. Quiero que tengas un buen futuro, que puedas estudiar, que tengas más opciones. En la ciudad podrías aprender cosas nuevas, podrías conocer gente diferente. Quiero darte lo mejor. Pero aquí tengo todo lo que necesito», respondió él, casi rogando. Julia acarició su cabello, con una tristeza que él apenas entendía. «Lo sé, Diego. Pero créeme, es lo mejor para ti, para nosotros». Aquella tarde, Diego montó a Trueno y cabalgó hasta el río, donde lo esperaba Lola. Le contó la noticia y ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas. La idea de perder a su mejor amigo era tan dolorosa como para él dejar el campo. «Prométeme que no me olvidarás», dijo Lola, con la voz temblorosa. «Nunca podría olvidarte», respondió Diego. «Y cuando sea grande, regresaré. Te lo prometo». Pasaron los días, y la fecha de su partida se acercaba cada vez más. El día antes de irse, Diego se despidió de cada rincón del campo, de cada árbol y cada sendero que conocía. Se quedó en silencio junto a su abuelo, quien le dijo unas palabras que nunca olvidaría. «Diego, el campo siempre estará aquí para ti, porque vive dentro de ti. No importa a dónde vayas, siempre llevarás una parte de este lugar en tu corazón. Y cuando quieras volver, el campo te recibirá con los brazos abiertos». El sol estaba saliendo cuando Diego y su madre abordaron el tren que los llevaría a la ciudad. Mirando por la ventana, vio el campo alejarse poco a poco, los colores familiares desvaneciéndose en la distancia. Se llevó una mano al pecho, sintiendo que una parte de su corazón se quedaba allí, en ese lugar que lo había visto crecer y que siempre sería su verdadero hogar. A medida que el tren se alejaba, Diego se prometió a sí mismo que encontraría la manera de regresar. No sabía cuándo ni cómo, pero estaba seguro de que ese campo era y siempre sería su destino. Capítulo 2. La despedida dolorosa. El tren avanza hacia la ciudad, llevándose consigo a Diego, quien observa por la ventana cómo el campo va quedando atrás. Cada kilómetro que se aleja lo siente como una puñalada, un recordatorio de que su vida está a punto de cambiar para siempre. Los primeros días de Diego en la ciudad fueron como un mal sueño. Desde que se bajó del tren, todo le resultó abrumador. La estación estaba llena de ruido, gente que corría de un lado a otro, carros que avanzaban rápido y el aire impregnado de un olor metálico y extraño, tan diferente al aroma limpio del campo que tanto extrañaba. Su madre trataba de consolarlo, asegurándole que pronto se acostumbraría y que la ciudad estaba llena de oportunidades. Pero Diego solo sentía una tristeza profunda, como si un pedazo de él se hubiera quedado en el campo. El lugar al que se mudaron era un pequeño departamento en un barrio lleno de edificios altos, en una calle estrecha y ruidosa. Desde la ventana, podía ver otros edificios iguales, todos apretados unos contra otros, con balcones llenos de plantas y ropa tendida. No había montañas en el horizonte ni campos de flores. En su lugar, solo veía cemento y gente que parecía siempre apresurada, corriendo hacia algún lugar, como si todos tuvieran prisa por hacer algo importante. La primera noche en su nuevo hogar fue dura. Diego intentaba dormir, pero no podía dejar de pensar en todo lo que había dejado atrás. Recordaba los sonidos del campo, los grillos al anochecer, el murmullo del río y el silbido del viento entre los árboles. Pero en la ciudad, esos sonidos habían sido reemplazados por el ruido de los coches y las voces de las personas que pasaban por la calle. Esa primera noche, Diego lloró en silencio, temeroso de que su madre lo escuchara, pero incapaz de contener el dolor de estar tan lejos de casa. Al día siguiente, su madre lo llevó a conocer su nueva escuela. Era un edificio grande, gris, con rejas en las ventanas y un patio de cemento. Diego observaba todo con curiosidad, pero al mismo tiempo con cierta incomodidad. Había tantos niños que se le hacía imposible recordarlos a todos. Algunos le sonreían, pero otros parecían mirarlo con curiosidad o incluso con algo de burla. Él sabía que su ropa y su forma de hablar lo delataban como alguien del campo, y eso parecía no pasar desapercibido. En su primer recreo, Diego se sentó solo en un rincón del patio, abrazando su mochila, sin saber muy bien qué hacer. Extrañaba a Lola, quien siempre lo acompañaba en todo, y con quien podía hablar de cualquier cosa. Mientras estaba absorto en sus pensamientos, un chico se le acercó.
Era alto, con el cabello despeinado y una mirada curiosa. «Oye, tú eres el nuevo, ¿no?», le preguntó el chico, sentándose a su lado sin esperar invitación. Diego asintió, algo nervioso. «Me llamo Héctor», continuó el chico. «¿Y tú, de dónde vienes?». «Del campo», respondió Diego con voz suave, esperando alguna burla. Para su sorpresa, Héctor no se rió. Al contrario, lo miró con interés. «¿Del campo?», repitió. «¿Y cómo es vivir allá?». «Yo nunca he salido de la ciudad». Diego se animó un poco al ver la curiosidad sincera de Héctor y comenzó a contarle cómo era la vida en el campo. Le habló de los animales, de los árboles, de Trueno, su caballo, y de todas las aventuras que solía tener con Lola. Héctor lo escuchaba con los ojos abiertos, sorprendido por cada detalle. «Guau, suena genial», dijo Héctor al final. «Aquí no tenemos nada de eso. Solo edificios y calles llenas de autos». La conversación con Héctor fue un pequeño alivio para Diego, y aunque extrañaba a Lola y a su vida en el campo, le pareció que tal vez no todo sería tan malo. Al menos, había alguien que lo escuchaba y parecía entender un poco lo que él sentía. Sin embargo, mientras avanzaban los días, esa pequeña esperanza fue apagándose lentamente. La ciudad era un lugar difícil para él. Aunque Héctor intentaba incluirlo en su grupo de amigos, Diego no lograba sentirse parte de ellos. Sus compañeros hablaban de cosas que él no entendía, y a menudo se burlaban de su forma de vestir o de las palabras que usaba. Le decían campesino o el chico del campo, como si fuera algo de lo que avergonzarse. Diego intentaba ignorarlos, pero esas palabras dolían más de lo que él quería admitir. Cada día después de la escuela, volvía a casa con el corazón pesado, sintiendo que estaba atrapado en un lugar al que no pertenecía. Su madre lo notaba, y aunque intentaba animarlo, Diego se daba cuenta de que ella también estaba pasando por dificultades. A veces la veía sentada en la cocina, con la mirada perdida, como si estuviera pensando en algo lejano. Una noche, después de la cena, Julia se acercó a él y le dijo: «Sé que te está costando acostumbrarte, Diego, pero tienes que intentarlo. Aquí tenemos más oportunidades, para ti y para mí». Diego asintió, pero no dijo nada. Sabía que su madre hacía todo esto por su bien, pero no podía evitar sentir que, en su intento de darle una mejor vida, él había perdido la que realmente quería. Así pasaron semanas y luego meses. Diego iba a la escuela, trataba de adaptarse, pero seguía sintiendo esa tristeza en el pecho, como un peso que no podía quitarse. Se levantaba cada día esperando que algo cambiara, que algún milagro le devolviera la alegría que sentía en el campo. Pero ese milagro nunca llegaba. Una tarde, después de la escuela, decidió dar un paseo por su cuenta. Quería explorar la ciudad y ver si encontraba algo que le diera la misma paz que sentía cuando estaba en el campo. Caminó por calles llenas de tiendas, de gente que iba y venía sin mirarse unos a otros. Pasó por un parque pequeño, donde había algunos árboles y un poco de césped, pero nada comparado con los vastos campos que él conocía. A medida que avanzaba, sentía cada vez más fuerte el deseo de regresar, de huir de aquel lugar que solo le causaba tristeza. Finalmente, se sentó en un banco y cerró los ojos, recordando a Trueno y la sensación del viento en su rostro mientras galopaba. En su mente, podía ver claramente el campo, los caminos de tierra, las montañas en el horizonte. Era como si su alma estuviera aún allá, aunque su cuerpo estuviera atrapado en esta ciudad extraña. Esa noche, al regresar a casa, encontró una carta entre sus cosas. Era una carta de su abuelo, don Aurelio, que había dejado escondida en su maleta sin que él lo supiera. La carta decía: «Querido Diego, sé que estos días no serán fáciles para ti, porque el campo está en tu corazón y la ciudad es un lugar diferente, lleno de ruido y de cosas que no conoces. Pero recuerda esto, hijo mío, el campo vive dentro de ti. Aunque estés lejos, puedes cerrar los ojos y recordar cada rincón, cada sonido. Cuando extrañes el campo, simplemente piensa en él, porque mientras lo tengas en tu corazón, nunca estarás solo. Y cuando crezcas, cuando sientas que estás listo, recuerda que siempre puedes regresar. Este es tu hogar, y aquí te esperaremos». Diego leyó y releyó esa carta, sintiendo que cada palabra de su abuelo le daba fuerzas para soportar un día más en la ciudad. La guardó en un lugar especial y, cada vez que sentía que no podía más, la leía una vez más, recordando que, aunque estuviera lejos, el campo siempre sería una parte de él. Esa noche, Diego se durmió con la carta de su abuelo en las manos, prometiéndose a sí mismo que, algún día, regresaría al campo, donde verdaderamente pertenecía. Capítulo 3. La ciudad no es hogar. Han pasado varios meses desde que Diego llegó a la ciudad. Aunque intenta adaptarse, siente que nunca logrará llenar el vacío que dejó el campo. Pero en su interior comienza a crecer una chispa de rebeldía, un impulso que lo llevará a tomar decisiones que cambiarán su vida.
Diego intentaba con todas sus fuerzas acostumbrarse a la vida en la ciudad. Se despertaba temprano, iba a la escuela, hacía sus tareas, y después, volvía al pequeño departamento que compartía con su madre. Julia estaba cada vez más ocupada con su nuevo trabajo, y aunque siempre le dedicaba un tiempo a Diego, sus días parecían llenos de preocupaciones. La ciudad, en lugar de ser la oportunidad que ella había imaginado, era un lugar agotador y frío. A pesar de sus esfuerzos, Diego no lograba encontrar su lugar. Sus compañeros de clase seguían tratándolo como un extraño, alguien diferente y distante. Héctor, su único amigo, intentaba que se sintiera más cómodo, pero era difícil. A veces Héctor hablaba de lo que haría en el futuro, soñaba con estudiar, con viajar, con descubrir nuevos lugares. Diego, en cambio, no quería nada de eso. Su único deseo era regresar al campo, volver a sentir la libertad de estar en contacto con la naturaleza, de cabalgar sobre trueno, de explorar los senderos con Lola. Una tarde después de clase, Héctor y Diego se sentaron en las gradas de la cancha de la escuela. Héctor, como siempre, tenía una sonrisa despreocupada en el rostro, pero Diego estaba callado, mirando sus manos. «Oye, Diego, ¿te pasa algo?», preguntó Héctor, dándole un empujón amistoso. Diego dudó un momento antes de responder. «Solo», empezó, buscando las palabras, «extraño mi casa». Todo esto, hizo un gesto amplio, señalando los edificios que rodeaban la escuela, «no me hace sentir feliz. Quiero regresar al campo». Héctor lo miró con una expresión que mezclaba sorpresa y comprensión. «¿Y tu mamá lo sabe?», preguntó Héctor. Diego asintió. «Lo sabe, pero ella cree que aquí tengo más oportunidades. Quiere que estudie, que me prepare para algo mejor, pero no entiende que mi hogar está allá, no aquí». Héctor suspiró y le puso una mano en el hombro. «Debe ser difícil. Pero, ¿y si le dices que realmente no eres feliz aquí? Tal vez, si se lo explicas, ella te escuchará». Diego lo pensó, pero no estaba seguro de que su madre fuera a entender. Para Julia, la ciudad representaba una promesa de un mejor futuro, y no podía comprender por qué Diego no compartía esa visión. Además, su madre trabajaba duro para sostenerlos, y él no quería ser una carga ni hacerla sentir que sus esfuerzos no valían la pena. Esa noche, al llegar a casa, Diego vio a su madre en la cocina, revisando papeles y sumando números en una pequeña calculadora. Su rostro estaba cansado, y de repente, a Diego le pareció más vieja de lo que realmente era. Sentía que, si le decía lo que realmente pensaba, solo añadiría más peso a sus hombros. Decidió guardar silencio, y subió a su habitación, donde sacó la carta de su abuelo y la leyó una vez más. Las palabras de don Aurelio le devolvían algo de calma, pero no eran suficientes para quitarle el sentimiento de soledad que lo acompañaba cada día en la ciudad. Los días se sucedían sin cambio, en una monotonía gris y fría. Sin embargo, una noche ocurrió algo que cambiaría la vida de Diego para siempre. Era un viernes, y Julia llegó a casa más tarde de lo habitual, agotada después de una larga semana de trabajo. Después de cenar juntos, Diego notó que ella tenía una expresión triste, como si algo le preocupara profundamente. Decidió reunir el valor y hablar con ella. «Mamá, ¿te sientes feliz aquí?», preguntó Diego, mirándola directamente a los ojos. Julia pareció sorprendida por la pregunta. Sus labios se curvaron en una sonrisa triste. «Es complicado, Diego. Vine aquí porque pensé que este era el mejor lugar para nosotros, para que tuvieras una buena educación y oportunidades. No es fácil, pero pensé que sería lo correcto». Diego se llenó de valentía y decidió hablar de lo que llevaba guardado en su corazón desde hacía meses. «Yo no soy feliz aquí, mamá. Intento acostumbrarme, pero cada día extraño más el campo. Allá tenía a Trueno, a mi abuelo, a Lola. Tenía todo lo que necesitaba. Aquí, siento que no pertenezco». Julia lo miró en silencio, y por un momento, Diego pensó que se molestaría. Pero en lugar de eso, suspiró profundamente y le tomó las manos. «No sabía que te sentías tan así», dijo ella con una voz suave. «Pensé que con el tiempo te acostumbrarías, pero veo que realmente extrañas el campo». Diego asintió, y sintió como una lágrima resbalaba por su mejilla. Julia lo abrazó, y en ese momento, ambos compartieron un silencio lleno de comprensión. Sin embargo, Julia sabía que regresar al campo no era tan fácil. Había invertido todos sus ahorros en mudarse a la ciudad, en encontrar un lugar donde vivir y un trabajo estable. La posibilidad de regresar parecía lejana, pero aquella conversación fue una semilla que se plantó en su corazón. Tal vez, en el fondo, ella también extrañaba algo de su antigua vida, la tranquilidad, la paz y la sensación de pertenencia que habían dejado atrás. Esa noche, cuando Diego se fue a dormir, sintió un pequeño alivio. Al menos, su madre lo entendía, y eso le daba fuerzas para enfrentar los días que vendrían.
Pero al mismo tiempo, el peso de la ciudad seguía aplastando su espíritu, y cada día se sentía más perdido. Una semana después, en la escuela, Diego recibió una carta de su abuelo don Aurelio. La carta era breve, pero cada palabra resonaba en su corazón. Querido Diego, he notado que Trueno está inquieto últimamente. Se pasa las noches caminando alrededor del establo, como si estuviera esperando a alguien. El campo no es lo mismo sin ti, y creo que Trueno lo sabe. Te echamos de menos, hijo, y siempre tendrás un lugar aquí cuando decidas regresar. Diego sintió un nudo en la garganta al leer la carta. Imaginó a Trueno, su leal compañero, esperando en el establo, dando vueltas con impaciencia. La imagen era demasiado fuerte, y en ese momento, tomó una decisión. Sabía que, aunque su madre había hecho todo lo posible por ofrecerle una vida mejor, él necesitaba regresar. La ciudad no era su hogar y nunca lo sería. A partir de ese día, Diego comenzó a planear su regreso. Sabía que no podía hacerlo sin hablar nuevamente con su madre, pero esta vez lo haría con firmeza. Necesitaba volver al campo, y nada lo detendría. Capítulo 4. Plan de escape. Las semanas transcurren lentamente para Diego, mientras sigue atrapado en su rutina en la ciudad. Aunque ha decidido volver al campo, sabe que no será fácil convencer a su madre. Sin embargo, empieza a idear un plan en secreto, decidido a retomar su vida en el lugar que realmente ama. Desde que recibió la carta de su abuelo, Diego no podía pensar en otra cosa. Trueno, su leal compañero, lo esperaba en el campo, inquieto, deseando volver a galopar juntos como antes. Ese pensamiento le llenaba de determinación y nostalgia. Cada noche, antes de dormir, repasaba en su mente una y otra vez cómo podría regresar al campo. Se lo imaginaba como una especie de aventura, como si estuviera escapando de una vida que no le pertenecía para recuperar la libertad que tanto anhelaba. Sin embargo, también sabía que no podía irse sin más. La ciudad era grande, confusa, y él no tenía dinero ni un plan claro para llegar al campo, que estaba a varios kilómetros de distancia. Necesitaba ser astuto y, sobre todo, debía convencer a su madre de que le dejara regresar. Sabía que eso sería lo más difícil de todo. Decidió que el primer paso sería hablar con Héctor. Él era su único amigo en la ciudad, y aunque Héctor no comprendía del todo el deseo de Diego de regresar al campo, estaba dispuesto a ayudarlo. Una tarde, después de clases, ambos se reunieron en la cancha vacía de la escuela, donde podían hablar sin ser interrumpidos. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto, Diego?, preguntó Héctor, mirándolo con seriedad. La ciudad no es fácil, pero irte así, sin tener claro cómo vas a llegar al campo, podría ser peligroso. Diego asintió con determinación. Lo sé, Héctor, pero no puedo seguir aquí. Cada día me siento más atrapado. No pertenezco a este lugar. El campo es mi hogar, y cada momento que paso aquí es como si me alejara más de mí mismo. Héctor suspiró, y luego sacó algo de su bolsillo. Era un pequeño mapa de la ciudad y las áreas cercanas, que había tomado de la biblioteca de la escuela. Si realmente estás decidido, al menos déjame ayudarte. Con este mapa, podrás encontrar la estación de autobuses. Si consigues algo de dinero, tal vez puedas pagar un boleto que te lleve cerca del campo. Diego tomó el mapa, agradecido. Gracias, Héctor. No sé cómo agradecerte todo lo que has hecho por mí desde que llegué aquí. Héctor sonrió y le dio una palmada en el hombro. Para eso están los amigos, ¿no? Solo prométeme que me escribirás cuando estés de vuelta en el campo. Quiero saber que llegaste bien. Diego asintió con una sonrisa. Por primera vez desde que había llegado a la ciudad, sentía que su sueño de regresar al campo estaba cada vez más cerca. Durante los días siguientes, Diego comenzó a reunir cualquier pequeña cantidad de dinero que pudiera conseguir. Guardaba el cambio de su almuerzo, hacía pequeños mandados para los vecinos del edificio y ahorraba cada centavo que encontraba. Era un proceso lento, y a veces se sentía desesperado, pero cada moneda que añadía a su pequeño escondite lo acercaba un poco más a su objetivo. Una tarde, mientras regresaba de la escuela, encontró a su madre en la cocina, con una expresión pensativa. Julia llevaba días notando la distancia en Diego, su mirada ausente y su falta de entusiasmo por cualquier cosa que no estuviera relacionada con el campo. Sabía que su hijo estaba pasando por un momento difícil, y esa noche decidió hablar con él. Diego, quiero que hablemos, dijo Julia mientras le servía un poco de té. Diego la miró con cautela, preguntándose qué querría decirle. ¿Sobre qué, mamá? Julia se sentó frente a él y suspiró. He notado que no eres feliz aquí. Desde que llegamos, siento que te has estado esforzando por adaptarte, pero veo que cada día estás más triste. Quiero que sepas que, si realmente deseas regresar al campo, podemos encontrar la manera de hacerlo juntos. No quiero que te sientas atrapado. Diego sintió un nudo en la garganta.
No esperaba que su madre fuera tan comprensiva, y por un momento, pensó que todo sería más fácil. Pero luego recordó el esfuerzo que ella había hecho para mudarse, las largas horas de trabajo y las noches en que la había visto exhausta, tratando de ofrecerle un futuro mejor. Mamá, sé que vinimos aquí para que yo tuviera más oportunidades. No quiero que todo tu esfuerzo haya sido en vano. Pero, el campo es donde realmente soy feliz. Aquí siento que he perdido una parte de mí. Julia lo escuchó en silencio, con los ojos llenos de comprensión y tristeza. Diego, yo solo quiero que seas feliz. Si el campo es tu lugar, te prometo que encontraremos una forma de que puedas volver. Pero debemos planearlo bien, para que estés seguro y no te falte nada. Las palabras de Julia fueron un alivio para Diego, y en ese momento se dio cuenta de cuánto lo amaba su madre y de cuánto ella también había sacrificado. Esa noche, ambos se quedaron hablando hasta tarde, recordando historias del campo, de Trueno y de las travesuras de Diego cuando era más pequeño. Fue una noche que ambos guardaron en sus corazones como un momento especial, donde finalmente comprendieron lo mucho que significaba el campo para ellos. Sin embargo, justo cuando todo parecía estar encaminado, un inesperado suceso alteraría los planes de Diego y Julia, complicando aún más su decisión de regresar al campo y desafiando sus lazos familiares. Capítulo 5. Una decisión difícil. Después de la conversación con su madre, Diego se siente más seguro de que su regreso al campo es posible. Sin embargo, la inesperada llegada de una carta complica sus planes y despierta dudas sobre su futuro y el de su madre. En medio de la incertidumbre, Diego se verá obligado a tomar una decisión que podría cambiar su vida y la de su familia. Los días pasaban con una extraña mezcla de emoción y ansiedad para Diego. Ahora que su madre sabía de sus deseos, su plan para regresar al campo parecía más cercano, casi real. Cada noche, en silencio, repasaba en su mente el día en que volvería a montar a Trueno, a correr por los campos, a sentirse libre en el lugar que tanto amaba. Pero justo cuando parecía que todo iba a resolverse, un suceso inesperado le mostró que la vida a veces puede ser más complicada de lo que uno espera. Una mañana, mientras Diego y su madre desayunaban, alguien llamó a la puerta. Julia, intrigada, se levantó a abrir, y para sorpresa de ambos, se trataba de un cartero que traía una carta certificada. Julia la tomó en sus manos, leyendo el remitente con una expresión de sorpresa, y a la vez, preocupación. ¿Quién es, mamá?, preguntó Diego, viendo la expresión tensa en el rostro de su madre. Julia tardó unos segundos en responder, sus ojos aún fijos en el sobre. Finalmente, suspiró y dijo: «Es una carta de tu padre». Diego se quedó en silencio. No había escuchado hablar de su padre en años. Para él, era casi una figura ausente, alguien a quien apenas recordaba. Sabía que, después de su separación, su padre había decidido alejarse y que su madre había hecho todo lo posible para criar a Diego sola. Julia siempre le había hablado de su padre con respeto, sin rencor, pero él jamás había sentido una verdadera conexión con esa figura lejana. «¿Quieres que la lea?», preguntó Julia, mirándolo con una mezcla de tristeza y compasión. Diego asintió, intrigado. Quería saber qué tenía que decir ese hombre al que apenas recordaba. Julia abrió el sobre y comenzó a leer en voz alta. «Querido Diego, sé que ha pasado mucho tiempo desde que me fui y que probablemente no recuerdas mucho de mí. Me he arrepentido de muchas cosas, y una de ellas es no haber estado a tu lado. Ahora vivo en la ciudad, y he intentado construir una vida mejor. Sé que esto puede ser repentino, pero me gustaría conocerte, pasar tiempo contigo, recuperar algo del tiempo que perdimos. Solo si tú lo deseas». Julia hizo una pausa, dejando que Diego procesara las palabras. La carta continuaba, pero esas primeras líneas ya habían impactado profundamente en él. Durante años, Diego había crecido sin una figura paterna, y nunca sintió la necesidad de buscar a su padre. Para él, su abuelo había sido suficiente, y el campo había sido su hogar, el lugar donde sentía que pertenecía. Pero ahora, con su padre expresando el deseo de conocerlo, su mente se llenaba de preguntas y dudas. «Diego, no tienes que hacer nada que no quieras», dijo Julia, tocándole la mano. «No tienes que verlo si no lo deseas. Sabes que el campo siempre estará allí para ti». Diego bajó la mirada, sin saber qué decir. Aunque sentía que su vida estaba en el campo, la idea de conocer a su padre despertaba una curiosidad inesperada en él, una necesidad de comprender quién era y por qué había tomado las decisiones que lo habían alejado. Los días siguientes fueron una tormenta de emociones para Diego. Durante las clases, en las noches antes de dormir, no podía dejar de pensar en la carta de su padre. Parte de él deseaba rechazar la oferta y seguir adelante con sus planes de regresar al campo. Pero otra parte, una que nunca había sentido tan fuerte, quería darle una oportunidad a ese hombre desconocido, quería saber si realmente había una posibilidad de construir una relación. Finalmente,
después de días de dudas, decidió hablar nuevamente con Héctor. Sabía que su amigo siempre le daba buenos consejos y que, a pesar de su corta edad, tenía una madurez y sabiduría que lo ayudaban a ver las cosas con claridad. Entonces, ¿quieres conocer a tu padre?, preguntó Héctor, mientras caminaban por el parque cercano a la escuela. Diego asintió, aunque con una expresión de incertidumbre. No lo sé, Héctor. Parte de mí quiere seguir adelante, regresar al campo y no mirar atrás. Pero otra parte de mí siente curiosidad, como si necesitara saber más sobre él antes de tomar cualquier decisión. Héctor asintió en silencio, comprendiendo el dilema de su amigo. Tal vez deberías verlo, Diego. Puede que descubras algo que te ayude a entender mejor quién eres. Y después, si decides regresar al campo, al menos lo harás con más claridad, sin ninguna duda en tu corazón. Las palabras de Héctor hicieron eco en la mente de Diego, y esa misma tarde, decidió contarle a su madre su decisión. Cuando llegaron a casa, se armó de valor y se sentó frente a ella. Mamá, he decidido que quiero ver a mi padre. Quiero saber por qué se fue y entender qué lugar tiene él en mi vida. Pero eso no cambia mi deseo de regresar al campo. Solo, necesito hacerlo antes de tomar una decisión final. Julia lo miró con una mezcla de orgullo y tristeza. Sabía que Diego estaba madurando, que estaba tomando una decisión importante para entenderse a sí mismo, pero también temía que ese encuentro pudiera herirlo de alguna manera. Lo entiendo, Diego. Y estoy aquí para apoyarte. Pero, pase lo que pase, recuerda que siempre tendrás un hogar en el campo, y que tu familia y tus raíces están allí, esperándote. Diego asintió, sintiéndose agradecido por el apoyo de su madre. Sabía que lo que estaba por hacer sería difícil, pero también era necesario. A la semana siguiente, Julia organizó una cita con el padre de Diego en un café del centro. Era un lugar neutral, donde ambos pudieran encontrarse sin presiones y donde él pudiera escuchar lo que su padre tenía que decir. El día del encuentro, Diego estaba nervioso, sintiendo una mezcla de emoción y ansiedad. Cuando llegó al café, se encontró con un hombre de mediana edad, de cabello oscuro y rostro serio, que parecía igual de nervioso que él. Se miraron en silencio por unos segundos antes de que su padre rompiera el hielo. Diego, no sabes cuánto he esperado este momento, dijo el hombre, con la voz entrecortada. Diego asintió, sin saber cómo responder. Su padre comenzó a contarle sobre su vida, sobre los errores que había cometido y las decisiones que había tomado. Le habló de cómo había dejado el campo porque pensaba que podría encontrar una mejor vida en la ciudad, pero que nunca había imaginado cuánto perdería en el proceso. A medida que su padre hablaba, Diego comenzó a sentir una conexión, un entendimiento que nunca pensó que llegaría a tener. Aunque el dolor de la separación seguía ahí, también sintió una especie de alivio al comprender las razones detrás de la partida de su padre. La conversación se extendió por horas, y cuando finalmente se despidieron, Diego sintió que algo dentro de él se había sanado. Esa noche, al regresar a casa, se sentó con su madre y le contó todo. Le habló de las emociones encontradas, de cómo sentía que, aunque su padre no había sido parte de su vida hasta ahora, había cerrado una herida que llevaba años sin sanar. Mamá, ahora estoy listo, dijo Diego, con una seguridad renovada. Ahora sé que, aunque parte de mí pertenece a esta ciudad y a mis raíces aquí, mi verdadero hogar está en el campo. Necesito regresar. Julia lo miró, y aunque sentía una mezcla de emociones, supo en ese momento que Diego había encontrado su propio camino. Capítulo 6. Un camino de regreso. Después de la intensa reunión con su padre, Diego se siente más decidido que nunca a regresar al campo. Su madre lo apoya en su decisión, pero cuando todo parece encaminado, una última complicación desafía sus planes, poniendo a prueba su determinación y su capacidad para luchar por lo que realmente desea. Esa mañana, Diego se despertó con una extraña sensación de tranquilidad. La conversación con su padre le había dado claridad sobre muchas cosas que antes solo eran sombras en su mente. Aunque la relación con él seguiría siendo un misterio en algunos aspectos, sentía que había cerrado un ciclo. Ahora, cada vez que pensaba en regresar al campo, ya no sentía el peso de la incertidumbre o la culpa, sino solo una calma que lo llenaba de esperanza. Diego y su madre empezaron a hacer los planes necesarios para su regreso. El abuelo estaba emocionado y les había mandado una carta confirmando que ya había preparado todo para recibirlo. Sin embargo, la despedida no sería fácil. Julia, aunque siempre lo había apoyado, sentía que una parte de su corazón se rompía al saber que su hijo volvería al campo sin ella. Mamá, no quiero que te sientas triste, le dijo Diego una noche, al notar la mirada melancólica en los ojos de su madre. Siempre puedo venir a visitarte. Y también puedes venir al campo cada vez que quieras. Julia sonrió, tratando de ocultar su tristeza. Lo sé, Diego. Solo que es difícil dejarte ir. Sé que tienes que encontrar tu propio camino,
pero me cuesta imaginar mis días sin verte aquí, sin oírte hablar de tus planes y sueños. Diego la abrazó, sintiendo un nudo en la garganta. Sabía cuánto había sacrificado su madre por él y, en ese momento, deseó poder dividirse en dos para no tener que dejarla sola. Al día siguiente, Diego decidió dar un último paseo por los lugares de la ciudad que se habían vuelto significativos para él. Caminó por el parque donde solía encontrarse con Héctor, pasó por la escuela, y finalmente se dirigió al edificio donde su madre trabajaba. Quería grabar cada rincón en su memoria, como si de esa forma pudiera llevar consigo una parte de la ciudad al campo. Mientras caminaba por el parque, se encontró con Héctor, quien estaba practicando con su patineta. «Diego», exclamó Héctor, al verlo. «Me dijeron que ya te vas pronto. ¿Es cierto?». Diego asintió con una sonrisa triste. «Sí, amigo. Ya es hora de regresar. Pero quiero que sepas que siempre recordaré todo lo que has hecho por mí. Sin ti, este tiempo en la ciudad habría sido mucho más difícil». Héctor le dio una palmada en la espalda, tratando de ocultar su propia tristeza. «Yo también te voy a extrañar, Diego. Pero sé que en el campo es donde de verdad eres feliz. Solo prométeme que me escribirás, que me contarás todas tus aventuras allá. Y, si puedo, algún día iré a visitarte». Diego asintió, sintiéndose agradecido por tener un amigo como Héctor. Sabía que la distancia no rompería su amistad, y en ese momento se sintió más decidido que nunca a regresar al campo. Las semanas pasaron rápidamente, y los preparativos para el viaje estaban casi listos. Julia había conseguido los permisos necesarios para que Diego pudiera viajar solo, y el abuelo había arreglado todo en la casa para recibirlo. Sin embargo, justo cuando parecía que todo estaba en orden, una última complicación surgió de manera inesperada. Unos días antes de la partida, Julia recibió una oferta de trabajo que podría cambiar su situación económica. Era una oportunidad en una empresa que le ofrecía mejores condiciones y un salario que les permitiría vivir con más comodidad. La noticia fue una sorpresa para Diego y para Julia, y aunque ambos sabían que ella merecía esa oportunidad, también implicaba una responsabilidad mayor y menos tiempo para viajar al campo a ver a Diego. Julia se encontraba en un dilema. Aceptar el trabajo significaba una vida mejor, pero también implicaba reducir sus visitas al campo, dejando a Diego aún más solo en su aventura. Esa noche, mientras cenaban, Julia miró a su hijo, dudando si contarle o no sobre la oferta de trabajo. «Diego, hay algo que necesito decirte», comenzó Julia, con voz suave. Diego, que ya había notado la preocupación en su madre, la miró con atención. «¿Qué pasa, mamá?». Julia tomó aire antes de hablar. «Me han ofrecido un nuevo trabajo. Es una gran oportunidad, Diego. Podríamos vivir mejor, ahorrar para el futuro. Pero si acepto, probablemente no podré visitarte tan seguido en el campo como pensaba. Me preocupa que te sientas solo». Diego sintió un nudo en el estómago. No había esperado algo así, y aunque parte de él quería que su madre estuviera cerca, también sabía cuánto se había esforzado ella por él durante todos esos años. «Mamá, quiero que aceptes el trabajo», dijo finalmente, con voz firme. «Siempre has hecho todo por mí, y creo que mereces esta oportunidad. Yo estaré bien en el campo, con el abuelo y Trueno. Y además, siempre podemos hablar por teléfono, escribirnos cartas. Encontraremos la forma de seguir en contacto». Julia lo miró con lágrimas en los ojos, emocionada y orgullosa de la madurez de su hijo. «Gracias, Diego. No sabes cuánto significa esto para mí. Prometo que, aunque no pueda verte tan seguido, siempre estaré aquí para ti, apoyándote en todo lo que necesites». Esa noche, ambos se quedaron hablando hasta tarde, recordando momentos especiales y prometiéndose mutuamente que la distancia no afectaría su relación. Sabían que la despedida sería difícil, pero ambos estaban decididos a seguir adelante con sus sueños. Finalmente, llegó el día de la partida. Julia y Diego se dirigieron juntos a la estación de autobuses, donde el abuelo ya lo esperaba en el otro extremo del viaje. Héctor también llegó para despedirse, y juntos compartieron los últimos momentos antes de que el autobús partiera. «No te olvides de escribir, ¿de acuerdo?», dijo Héctor, abrazándolo. «No te preocupes, amigo. Te contaré todas mis aventuras», respondió Diego, tratando de contener las lágrimas. Julia lo abrazó con fuerza, sin querer soltarlo, y Diego sintió una mezcla de emoción y tristeza al ver la expresión de orgullo en el rostro de su madre. «Sé fuerte, hijo», le susurró Julia. «Y recuerda que siempre estaré aquí, esperando saber de ti. Te amo, Diego». Diego la miró y asintió, decidido a no romper en llanto. Subió al autobús y, al encontrar su asiento junto a la ventana, los miró por última vez. Julia y Héctor le hicieron señales de despedida mientras el autobús arrancaba, y Diego se quedó mirando hasta que sus figuras desaparecieron en la distancia.
Mientras el autobús avanzaba por las calles de la ciudad, Diego sintió una mezcla de nostalgia y esperanza. Atrás quedaban sus días en la ciudad, los recuerdos de los lugares que había recorrido, las risas compartidas con Héctor y el apoyo incondicional de su madre. Pero frente a él se extendía el camino al campo, el lugar donde siempre había sentido que pertenecía, el lugar donde su corazón latía con más fuerza. Cuando el autobús salió de la ciudad y comenzó a cruzar los campos, el paisaje verde y vasto se abrió ante sus ojos, y Diego sintió como la emoción lo invadía. Sabía que el regreso al campo no sería fácil y que tendría que adaptarse nuevamente a la vida allí, pero en su interior estaba seguro de que había tomado la decisión correcta. Sin embargo, al llegar al campo, Diego encontrará que las cosas han cambiado más de lo que imaginaba. El camino hacia su felicidad aún tendrá desafíos inesperados que pondrán a prueba su fortaleza y su amor por el lugar que tanto extrañaba. Capítulo 7. Los retos del campo. Diego finalmente ha llegado al campo y se reencuentra con su abuelo y con Trueno, pero descubrirá que la vida en su hogar no es la misma que él recordaba. Las dificultades inesperadas y los cambios en el rancho pondrán a prueba su fortaleza y su compromiso con su nueva vida. El autobús frenó lentamente en la pequeña estación del pueblo donde Diego solía bajar cuando venía de visita con su madre. A través de la ventana, pudo ver al abuelo esperándolo, con su característico sombrero de ala ancha y una sonrisa que irradiaba pura alegría. Al bajarse del autobús, Diego corrió a abrazarlo, y el anciano lo envolvió en un abrazo cálido y fuerte. «Diego, mi muchacho, qué grande estás, hijo», dijo el abuelo con voz emocionada. «Ya no eres el niño que se fue hace unos años, pero veo en tus ojos el mismo amor por el campo». «Abuelo, no sabes cuánto he esperado este momento», respondió Diego, sintiéndose como en casa al lado de él. Juntos, caminaron hacia la vieja camioneta del abuelo, donde Trueno estaba atado cerca, esperando pacientemente. Diego corrió hacia el caballo y lo acarició con cariño, feliz de ver que su amigo fiel seguía ahí para él. El viaje al rancho fue una mezcla de nostalgia y emoción. Mientras avanzaban por los caminos polvorientos, el abuelo le contaba sobre los cambios que habían ocurrido en el pueblo. Las viejas tiendas habían cerrado, algunos ranchos vecinos habían vendido sus tierras, y muchas familias se habían mudado a la ciudad buscando mejores oportunidades. Diego escuchaba con atención, dándose cuenta de que, aunque él había regresado, el tiempo no se había detenido en su ausencia. Finalmente, llegaron al rancho. El lugar estaba igual que en sus recuerdos, los campos verdes, los establos de madera desgastada y la pequeña casa de adobe que él recordaba tan bien. Sin embargo, algo en el ambiente era distinto. Diego notó que algunas cercas estaban caídas, y los establos se veían más deteriorados que antes. «Abuelo, ¿qué ha pasado aquí?», preguntó, señalando las cercas. El abuelo suspiró, y por un momento, su expresión se ensombreció. «Las cosas han sido difíciles desde que tu madre y tú se fueron, Diego. La falta de manos y los costos han hecho que sea complicado mantener todo en orden. A veces, he pensado en vender el rancho, pero sabía que tú querías regresar, y eso me dio fuerzas para seguir adelante». Diego sintió una punzada en el corazón. No había imaginado que el abuelo hubiera estado luchando tanto solo. En ese momento, se dio cuenta de que su regreso al campo no solo era una decisión personal, sino que también era una oportunidad para ayudar a su familia y mantener vivo el legado que tanto valoraba. Durante las semanas siguientes, Diego se dedicó a trabajar codo a codo con su abuelo en el rancho. Sus días eran agotadores, pero cada mañana se despertaba con un propósito renovado. Juntos, comenzaron a reparar las cercas, limpiar los establos y sembrar nuevos cultivos en los campos. La conexión entre Diego y el abuelo se fortalecía con cada tarea, y ambos sentían que el rancho iba recuperando poco a poco su antiguo esplendor. Una tarde, mientras trabajaban en el campo, el abuelo se detuvo y miró a Diego con una sonrisa de orgullo. «Hijo, eres como tu padre y tu abuelo. Este lugar corre por tus venas. Me da gusto ver que no te has rendido, que amas este lugar tanto como yo». Diego sonrió, agradecido por las palabras del abuelo. Sin embargo, a medida que los días pasaban, comenzaron a surgir nuevos problemas. Algunos de los terrenos del rancho estaban estériles debido a la falta de mantenimiento, y el pozo de agua estaba casi seco. Cada vez era más difícil regar los cultivos y cuidar del ganado, y la tensión empezaba a acumularse en el ambiente. Una noche, mientras cenaban, Diego miró al abuelo, decidido a enfrentar los problemas que los estaban afectando. «Abuelo, necesitamos una solución para el agua. No podemos seguir así, o perderemos todo el trabajo que hemos hecho». El abuelo asintió, pero su expresión era de preocupación. «Lo sé, hijo. He intentado pedir ayuda al gobierno, pero no han hecho nada. A veces siento que están esperando a que vendamos estas tierras para convertirlas en algo que les dé más dinero». Diego frunció el ceño,
sintiendo una mezcla de indignación y frustración. Él no quería ver el rancho desaparecer, y sabía que el abuelo había trabajado toda su vida para mantenerlo. Era el momento de tomar decisiones más audaces. Después de una larga conversación, decidieron pedir ayuda a algunos de los vecinos del pueblo. Al día siguiente, Diego se dirigió al centro del pueblo para hablar con los pocos agricultores que quedaban. La mayoría de ellos estaban enfrentando problemas similares y, aunque algunos se mostraron escépticos, otros estaban dispuestos a colaborar. En medio de la conversación, Diego notó a una joven de su edad que se acercaba con curiosidad. Era Paula, una de las pocas jóvenes que había decidido quedarse en el pueblo en lugar de irse a la ciudad. «He escuchado que están intentando reparar el rancho de tu abuelo», dijo ella, sonriendo con simpatía. «Si necesitan ayuda, cuenta conmigo». Diego se sintió agradecido y un poco nervioso por la presencia de Paula. No esperaba encontrar a alguien de su edad dispuesto a ayudar, y menos alguien que compartiera su amor por el campo. Durante las semanas siguientes, Paula se unió a ellos en el trabajo en el rancho, ayudándolos a mejorar el sistema de riego y a reparar las herramientas que estaban dañadas. Su energía y determinación inspiraron a Diego, y poco a poco, una amistad especial comenzó a florecer entre ellos. Paula le contaba sobre sus propios sueños y desafíos, y Diego se sentía comprendido de una manera que no había experimentado antes. Una tarde, mientras trabajaban juntos en el campo, Diego se detuvo y miró a Paula con una sonrisa sincera. «No sé qué habría hecho sin ti, Paula. Tu ayuda ha sido fundamental». Paula lo miró y sonrió, algo sonrojada. «Diego, yo también amo este lugar. Creo que la vida aquí tiene un valor que pocos entienden, pero los que estamos aquí sabemos que vale la pena luchar por ello». Las palabras de Paula resonaron en Diego, y en ese momento supo que, pase lo que pase, no estaba solo en su lucha. Pero cuando parecía que estaban comenzando a recuperar el control, un suceso inesperado sacudió el rancho. Una noche, mientras dormían, fueron despertados por el sonido de los ladridos de los perros y el relincho de los caballos. Diego y el abuelo corrieron hacia los establos, donde encontraron una parte del campo en llamas. El abuelo intentó apagar el fuego junto a Diego, mientras Paula y otros vecinos que se dieron cuenta del incendio llegaban para ayudar. Todos lucharon durante horas, y cuando finalmente lograron controlar las llamas, parte del establo había quedado destruido, y algunos cultivos se habían perdido. Diego se dejó caer al suelo, agotado y devastado. Sentía que todo su esfuerzo había sido en vano, que el sueño de recuperar el rancho se desmoronaba una vez más. Sin embargo, el abuelo se acercó a él y le puso una mano en el hombro. «Hijo, esto no nos va a detener. Los obstáculos siempre estarán presentes, pero lo importante es que no nos rindamos». Diego miró al abuelo, y en sus ojos vio la misma determinación que siempre había admirado. Sabía que si su abuelo no se rendía, él tampoco lo haría. Paula se acercó y le dio una sonrisa alentadora, recordándole que no estaba solo en esta lucha. Capítulo 8. La tierra que nunca muere. Tras el devastador incendio, Diego, su abuelo y Paula se enfrentan a la mayor prueba de todas, la de decidir el destino del rancho y de su hogar. Aunque el futuro parece incierto, la determinación de Diego de mantener viva la tierra que ama lo llevará a buscar una última solución. El rancho amaneció cubierto de cenizas y con el aroma del humo aún en el aire. Aunque las llamas se habían apagado, el fuego había dejado una cicatriz en la tierra y en los corazones de quienes la trabajaban. Diego caminó por los restos del establo, observando las vigas quemadas y la tierra ennegrecida que una vez había sido su hogar y su refugio. Se sentía vacío y derrotado, como si el esfuerzo de tantos meses hubiera sido arrastrado por las llamas. El abuelo se acercó, apoyándose en su bastón. Aunque el cansancio se notaba en su cuerpo, su espíritu no parecía doblegarse. «Diego, la vida en el campo es así. A veces perdemos, pero la tierra siempre tiene una forma de renacer. Es parte del ciclo, y es nuestra responsabilidad ayudarla a levantarse, como ella nos ha dado todo». Diego miró a su abuelo, impresionado por la fuerza que emanaba de sus palabras. Él también quería ser fuerte, pero el peso de la realidad lo aplastaba. «¿Y si este es el final, abuelo?», preguntó Diego, con voz quebrada. «Todo el trabajo, los sacrificios. Parece que nada es suficiente». El abuelo negó lentamente, con una sonrisa serena. «No, hijo. Este lugar es más que el fuego o las pérdidas. Este rancho tiene historia, tiene nuestras raíces, y mientras haya alguien que lo ame, no estará perdido. Tú eres el futuro de esta tierra, Diego. Ella vive a través de ti». Esas palabras le dieron a Diego una esperanza que no había sentido antes. Decidió no rendirse. Sabía que el rancho necesitaba más ayuda de la que él y el abuelo podían darle solos, así que esa misma tarde, se reunió con Paula y otros vecinos para discutir qué hacer. Paula, siempre llena de ideas y energía,
propuso un plan audaz. Diego, ¿qué tal si organizamos un mercado comunitario? Podríamos vender productos del rancho y de las tierras vecinas. Mucha gente de la ciudad busca comida orgánica y tradicional, y eso es justo lo que tenemos. Podríamos atraer a más personas y recuperar el dinero que perdimos con el incendio. Al principio, a Diego le pareció una idea demasiado ambiciosa, pero la mirada decidida de Paula y el apoyo de los vecinos lo hicieron considerar la propuesta con seriedad. El abuelo, que escuchaba en silencio, sonrió y asintió. Es una buena idea, Diego. A veces, el cambio trae oportunidades que no veíamos. Tal vez este mercado sea el renacer que necesitamos. Decididos, comenzaron los preparativos. Los vecinos trajeron sus mejores productos: queso fresco, miel, frutas y verduras. Diego y Paula diseñaron carteles, invitaron a gente del pueblo y hasta amigos de Paula que vivían en la ciudad. La noticia del mercado comunitario se fue expandiendo, y pronto, el pequeño pueblo comenzó a recibir visitantes curiosos. El día del mercado llegó, y Diego no pudo contener su emoción al ver a tantas personas recorriendo el rancho y comprando los productos de su tierra. Paula y él atendían a los clientes, explicándoles los beneficios de cada producto y contándoles la historia del rancho. Para Diego, era como devolverle vida al lugar que tanto amaba. Mientras observaba la alegría y la vida que habían traído al rancho, Diego se dio cuenta de que no solo estaban recuperando el dinero perdido, sino que también estaban reavivando el espíritu de la comunidad. Los vecinos, que antes habían trabajado en solitario, ahora se unían y compartían la misma visión de mantener viva la tradición del campo. Cuando la tarde caía y el mercado estaba llegando a su fin, el abuelo se acercó a Diego, emocionado. Hijo, estoy muy orgulloso de ti. Has logrado algo que yo ni siquiera soñaba. Has dado esperanza a este lugar. Diego sonrió, sintiendo que finalmente había encontrado su lugar y su propósito. Gracias, abuelo. Pero no lo hice solo. Sin ti, Paula y todos los demás, nada de esto habría sido posible. Paula se acercó también, y juntos miraron el rancho que, ahora, parecía más vivo que nunca. Los cultivos aún necesitarían tiempo para recuperarse por completo, y el establo tendría que ser reconstruido, pero Diego sabía que tenía el apoyo de su gente y que, mientras ellos estuvieran unidos, todo era posible. Sin embargo, justo cuando parecía que todo estaba en su lugar, recibieron una visita inesperada. Un hombre de traje elegante y aspecto severo se acercó, acompañado de un par de asistentes. Buenas tardes, soy el señor Martínez, representante de una compañía de desarrollo, dijo con voz firme. Hemos visto el potencial de estas tierras, y creemos que podríamos transformarlas en un proyecto turístico muy rentable. Estaríamos dispuestos a comprar todo el terreno a un buen precio, que beneficiaría tanto a su familia como a los vecinos. El abuelo lo miró con desconfianza, y Diego sintió que su corazón se aceleraba. Martínez continuó, desplegando papeles y documentos con cifras impresionantes. Era una oferta tentadora, que prometía resolver todos sus problemas económicos de una vez. ¿Qué opinas, Diego?, preguntó el abuelo, en voz baja. Diego miró los papeles, pero en su mente solo veía los recuerdos de su niñez, los momentos de felicidad en el rancho, el trabajo duro y el esfuerzo de toda la comunidad para levantar el lugar. Lo siento, señor Martínez, dijo Diego con firmeza. No venderemos estas tierras. Este rancho es más que un pedazo de terreno. Es nuestra vida, nuestra historia. No tiene un precio. Martínez lo miró, sorprendido por su respuesta. Intentó insistir, pero el abuelo y los vecinos se unieron a Diego, dejando claro que no tenían intención de vender. Lo entendemos, joven, dijo Martínez finalmente, guardando sus documentos. Pero recuerden que mi oferta sigue en pie, en caso de que cambien de opinión. Cuando el hombre se fue, todos sintieron un alivio, como si hubieran pasado una prueba. Sabían que la vida en el campo no sería fácil y que aún habría desafíos, pero también sabían que, unidos, podían superar cualquier obstáculo. En los meses que siguieron, Diego y la comunidad trabajaron duro para seguir mejorando el rancho y mantener el mercado comunitario, que poco a poco se convirtió en una tradición. Los visitantes continuaron llegando, y algunos incluso mostraron interés en aprender sobre el cultivo y la vida en el campo, permitiendo que el rancho se transformara en un centro de aprendizaje y cultura. Diego, Paula y el abuelo miraban el futuro con esperanza, sabiendo que habían logrado no solo preservar su hogar, sino también fortalecer los lazos de su comunidad. Diego ya no era el niño que se había marchado a la ciudad en busca de una vida mejor. Ahora era un joven fuerte, decidido y orgulloso de su tierra. Una tarde, mientras caminaban juntos por los campos florecientes, el abuelo se detuvo y le puso una mano en el hombro. Hijo, has encontrado tu camino. Y yo puedo descansar tranquilo sabiendo que esta tierra está en buenas manos. Diego lo abrazó,
sintiendo una paz profunda en su corazón. Había regresado al lugar al que siempre perteneció, y esta vez, sabía que nunca más lo dejaría. Y así llegamos al final de esta increíble historia. Espero que hayan disfrutado de cada momento de la aventura de Diego, su abuelo y todo el esfuerzo que pusieron en su querido rancho. Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de emociones y enseñanzas. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias. Tu apoyo es muy importante para nosotros. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.